facultad, departamento y escuela profesional de filosofía, iniciamos estos conversatorios o estas capacitaciones referente a las temáticas actuales. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Carla Villapudua. Ella, o sea, la doctora, es doctora en ciencias educativas. A la vez, también la doctora es de nacionalidad mexicana, es licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en docencia y doctora en ciencias educativas por la misma institución. A la vez es directora y editora de la revista electrónica cultural Espiral Académica, autora y coautora de más de 5 publicaciones sobre epistemología y educación. Ha sido becaria del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico PECDA de la misma universidad mencionada. En esta oportunidad nos va a ofrecer una conferencia sobre lo que es referente a tal vez a la crisis política que actualmente nosotros estamos pasando en el caso peruano, que la temática está relacionado justamente como titula, ¿no es cierto?, los desacuerdos de Jacques Rancière, una introducción a los umbrales de su pensamiento. Nosotros tenemos referencia que Rancière, ¿no es cierto?, a la vez escribe referente a una cuestión propiamente de esta problemática que actualmente nosotros los peruanos estamos pasando. Y no creo que solamente los peruanos, ¿no? Latinoamérica está en esa problemática. Entonces, sin más que decir, le daremos la palabra y por supuesto la bienvenida a ustedes, doctora Carla Judith Castillo Villapudua. Bienvenida, tiene usted la palabra, doctora. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Jesús Ayala Colqui y a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa por la cordial invitación para impartir esta conferencia que he titulado Los desacuerdos de Jacques Rancière, una introducción a los umbrales de su pensamiento. Bien, para iniciar, pues nos haremos la pregunta, ¿quién es Jacques Rancière? Bien, pues Jacques Rancière es un filósofo de nacimiento en Argelia, que es autor de una prolífica obra que lo ubica hoy como una referencia de la filosofía francesa contemporánea. Fue parte en los años 60 del grupo que, dirigido por Louis Althusser, escribió el libro Para leer el Capital, decisivo en la interpretación marxista de la época. En años recientes, el pensamiento del filósofo Jacques Rancière ha ocupado un lugar importante en el panorama filosófico contemporáneo de habla francesa. Por poco más de 3 décadas, sus ideas sobre estética y filosofía política han ejercido una notable influencia en el ámbito académico. Textos como El espectador emancipado, El desacuerdo o El maestro ignorante, El odio a la democracia, entre otros, han sido traducidos a numerosas lenguas, convirtiéndose así en referencia obligada a nivel internacional. El proyecto filosófico de Rancière es una de esas prácticas que se deslindan del lugar común de los regímenes epistémicos dominantes de una época para aventurarse en una búsqueda intelectual genuina y propia. De ahí su fascinación por los desacuerdos y su firmeza en mantener la mirada crítica, más allá de lo que pensaban sus maestros. Así podríamos imaginar al joven Rancière como ese alumno incómodo que no toma al pie de la letra las enseñanzas de su profesor, en este caso Louis Althusser, y se atreve a elaborar, como bien titulé esta conferencia, sus propios desacuerdos. Y bien, ¿cuáles son esos desacuerdos? Vamos a presentar algunos de los principales desacuerdos, pues para tener un hilo conductivo de cuáles son los principales argumentos que configuran el corpus teórico de su obra. El primero lo podemos encontrar en su primer texto titulado El concepto de crítica y la crítica de la economía política de los manuscritos de 1844 al Capital, que fue un texto que fue incluido en la versión original del famoso libro althusseriano
para leer El Capital. Allí el documento de Rancière aparecía como el segundo capítulo de aquella obra. A pesar de que Rancière no encajaba del todo con las ideas de esa publicación, su ensayo tenía una importante función estratégica. Esta consistía en demostrar el supuesto corte epistemológico que habría existido entre el joven Marx y el viejo Marx. Para cumplir con esta misión, el joven Rancière se embarcó en la tarea de estudiar el concepto de crítica en dos momentos claves de la obra de Marx: los manuscritos como punto más alto de la filosofía del joven Marx y El Capital como la obra en la cual se concretaba la última y más elaborada ciencia marxista. En palabras de Rancière, el proyecto de una crítica de la economía política fue formulado por Marx por primera vez en 1844, precisamente el año de escritura de los manuscritos, texto el cual el concepto de crítica en su acepción marxista tendría su primera significación. Para Rancière, la crítica explicada en dicha obra se puede entender como una suerte de traducción, a saber, aquella que pasa de los términos de la economía clásica a los términos de una antropología de corte feuerbachano. El elemento clave que hace posible el salto de una serie de términos a otra es una base común existente entre ambas series. Esta es un discurso antropológico que opera tanto en la economía clásica como en la filosofía de Feuerbach y, por ende, en el Marx de aquella época. Ahora bien, el gesto crítico de aquella traducción es posible por el hecho de que conceptos de la economía clásica describen el movimiento de la realidad económica, de alguna manera no la comprenden. Por estas razones, Rancière inicia definiendo el sujeto, el objeto y el método de aquella crítica. El sujeto de esta es la humanidad. Su objeto es una experiencia que es hecha por los seres humanos, pero de manera ciega. Y su método consiste en declarar y explicar correctamente aquella experiencia en su verdad, verdad que se da siempre en la contradicción. Por ende, el papel de la crítica es el de decir o leer según la metáfora escogida, la contradicción. Esto es, declararla tal como es. No obstante, la cualidad especial de la crítica no es solamente decir el nombre verdadero de las contradicciones, sino que es capaz de encontrar y nombrar la contradicción más profunda de todas, esto es, la alienación. Al respecto, el joven Rancière se apega a esas definiciones comunes y plantea cómo aquel fenómeno en el cual la esencia del hombre es pasada a ser un ser extraño, es decir, alienado, una contradicción que se funda en la escisión de un sujeto consigo mismo, afirmando que esta separación del ser humano consigo mismo implicaba el extrañamiento del hombre con respecto a su objeto de trabajo, a sí mismo, a las demás personas y al mundo. En la vida cotidiana no es posible nombrar con su nombre verdadero a la alienación, ya que ésta no se daría en su forma más general en la experiencia, sino que se presentaría siempre de forma parcial, en tanto la vida humana está dividida en un sinnúmero de esferas. Así, el trabajo de la crítica es elevar la contradicción a su forma más general, o, en otras palabras, redescubrir esa unidad perdida entre el sujeto y su esencia. De acuerdo con Rancière, en la obra cumbre del trabajo de Marx, la crítica se confunde con ciencia. El Capital sería entonces la materialización más alta de la ciencia marxista y su subtítulo es precisamente Crítica de la economía política. Esto significa que el desarrollo científico va de la mano con el ejercicio crítico. Por ello, Rancière en ese texto, publicado
Para leer El Capital, se centra en la especificidad del nuevo campo científico abierto por Marx. El filósofo francés no duda en decir que Marx fundó esta ciencia nueva por la crítica, es decir, gracias y a través del desarrollo de aquella. La pregunta por la esencia de la ciencia en el Marx del Capital es entonces a la vez la pregunta por la esencia de la crítica puesta en marcha allí. Para responder a esta cuestión, Rancière arranca precisamente por el punto de partida del Capital, el cual es, a su juicio, la conceptualización de la forma de valor. El Capital no nos lo vemos como un texto que exige una lectura que daría el sentido subyacente, sino como un jeroglífico que es necesario descifrar. Este desciframiento, según Rancière, es obra de la ciencia. Entonces, de lo que se trata es de descifrar una suerte de jeroglífico, esto es, ir más allá de la apariencia fenomenal o la representación de la mercancía, dirigiendo la mirada hacia la estructura social que es su esencia. Si en los manuscritos la tarea de la traducción crítica era la de enunciar la contradicción fundamental, es decir, la alienación, en su etapa tardía, según Rancière, la crítica científica debe también enunciar la contradicción esencial que se esconde tras las apariencias de las mercancías. Pero esta contradicción ya no será más la alienación. Este papel ahora será ocupado por el trabajo del científico. Bien, pasamos al siguiente desacuerdo que se da en la ruptura con el modelo del marxismo althuseriano y que Rancière escribe precisamente su primer libro, que es La lección de Althusser. El desacuerdo oficial de Rancière con Althusser y de paso con el marxismo cientificista que se había configurado alrededor de este último, se dio luego de los eventos que tuvieron lugar con el mayo del 68, ya que para nuestro filósofo aquel suceso habría puesto sobre la mesa las grandes fallas teóricas y políticas del althusserianismo. Esa toma de distancia se concreta en 1969, cuando Rancière publica sobre la teoría de la ideología en el 75 y alcanzará pues su forma lineal con la publicación del libro La lección de Althusser. Pues bien, como se sabe, durante la gran efervescencia política e intelectual del 68, la tesis de Althusser sobre el deber de los intelectuales orgánicos para concientizar a las masas embrutecidas por los mecanismos de poder gozaba de gran popularidad académica. Por esta razón, eran de las ideas más estudiadas y más seguidas en esa época. De manera mínima podemos recordar que Althusser abogaba por la vía de la concientización para lograr la emancipación. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos del Mayo francés, el joven Rancière se decepciona y empieza a cuestionar duramente dichos planteamientos, pues detectaba ciertas jerarquías y distinciones entre aquellos que tienen el privilegio de la voz, la palabra y el conocimiento, y de aquellos que de manera definitiva no tienen acceso a ello por su condición de clase. A partir de este acontecimiento, Rancière también realiza una relectura pues, del concepto de crítica que él mismo había acuñado luego de su examen detallado de la obra de Marx y que en ese concepto de crítica estaba fuertemente influenciado por la filosofía althusseriana. Rancière argumenta que ya ha pasado el tiempo en el cual la crítica podía basarse en la denuncia de la realidad verdadera que se ocultaba detrás de las engañosas apariencias. De esta manera, Rancière ya no suscribía con ningún concepto de crítica que se basara en el conocimiento de la esencia de lo real, superando el engaño de las apariencias, cuando publicó el texto sobre la teoría de la ideología de Althusser, pues vemos aparecer enunciados como los siguientes: la filosofía se desarrolla como crítica del falso saber en nombre del saber verdadero. Problema es que ahí Rancière está criticando aquella distinción entre el falso saber y el verdadero saber,
y él ya no podía alienarse con la posición de la ciencia como lo haría hecho la escuela althuseriana. Por otra parte, uno de los problemas que vislumbra Rancière en el concepto de ideología de su profesor Althusser es que, desde su particular lectura, este se edifica en una teoría de la ilusión, la cual no puede sostenerse a sí misma sin una teoría implícita de la conciencia y del sujeto que la posee. Así, Rancière se pregunta, ¿qué era entonces eso del marxismo cientificista? Era la idea de que la dominación se fundamentaba simplemente en la posesión o en la desposesión del saber. Esta idea de que los proletarios estaban privados del saber de su situación, del saber de lo que causaba y que, en consecuencia, el papel de los intelectuales consistía en aportarles esa conciencia que les faltaba. Esa misma idea la sigue trabajando Rancière en su obra La noche de los proletarios, y ahí mismo lo que intentó Rancière fue decir que el conocimiento del famoso secreto de la mercancía y el secreto del capital y de la plusvalía es algo que nunca les ha faltado a los proletarios. Lo que les faltaba era, o al menos eso fue lo que intentó conquistar, es algo diferente. Era el sentimiento de la necesidad de un destino diferente, el sentimiento de participación en la cualidad de ser hablante. Bien, y en esta misma ruta temporal pasamos a otra gran obra y otra gran reflexión de Jacques Rancière, que es la obra El maestro ignorante, uno de sus libros más conocidos. Bien, entonces, en la década de los 80, siguiendo con esta revisión de archivos históricos, que Rancière tuvo un acercamiento a la historia para registrar y reconocer la voz viva de los trabajadores, Rancière descubre la figura de Jacotot. Jacotot era un abogado francés que por cuestiones del destino se dedica a la docencia y lo envían a Bélgica sin el conocimiento del idioma a impartir clases. En este sentido, Rancière aprende de Jacotot que donde la filosofía y la educación tradicional se han empeñado en señalar la existencia de dos tipos de inteligencias dispares, como lo habrían hecho Platón y Althusser, se oculta en realidad la existencia de un solo tipo de inteligencia, que es común a todos los seres humanos. Esta inteligencia universal no es otra cosa que la capacidad que tiene el hombre para comprender la palabra de otro hombre. Ahí Rancière va a señalar que esta potencia les es negada a los sujetos sociales que viven en el modo de producción capitalista, ya que según, desde su particular lectura de la teoría marxista en sus dos etapas, aquellos no serían capaces de comprender la realidad en la que viven y que esa capacidad de leer la realidad, de leer cómo opera el capitalismo, de leer cómo opera el poder, solamente estaría en manos de los filósofos, los intelectuales o los científicos críticos. Sin embargo, Rancière está en total desacuerdo con esa idea y en El maestro ignorante va a poner de ejemplo, como comenté en lo anterior, la figura de Jacotot, quien cuestiona precisamente esta relación que se da entre el maestro y su discípulo y también entre el intelectual y el obrero, y que por ende, para Rancière, reproduce las jerarquías del saber. De ahí que el joven filósofo francés va a distinguir entre dos tipos de profesor, el maestro explicador y el maestro ignorante. Este maestro explicador estaría de acuerdo con la filosofía de la concientización, es decir, hay que hacerles ver porque no saben ver, están engañados, y orientaría todas sus energías en crear formas de conciencia entre sus estudiantes. Entonces ahí el papel atribuido al maestro es el de suprimir la distancia entre su saber y la ignorancia del ignorante. Sus lecciones y los ejercicios que él da tienen
la finalidad de reducir progresivamente el abismo que los separa. Así, la tarea específica del maestro explicador consiste en reemplazar la ignorancia por el saber y abonar en la creación de nuevas ignorancias para que de esta manera se vuelva a repetir la misma operación. Cito a Rancière: para reemplazar la ignorancia por el saber debe caminar siempre un paso adelante, poner entre el alumno y él una nueva ignorancia. De esta forma, resulta claro que esta recreación incesante de la desigualdad de saberes es la matriz que sostiene la lógica pedagógica de la instrucción, lógica que, por supuesto, Rancière rechaza de manera tajante. Por lo tanto, Rancière afirma que hay una igualdad de las inteligencias y va a afirmar que la inteligencia es una. De entrada, esta igualdad de las inteligencias es la afirmación de que cualquiera tiene la capacidad de ser partícipe, de impulsar sus capacidades, y por tanto no existen inteligentes y tontos, conocedores y no conocedores, sabios y embrutecidos. No hay tal distinción. Al respecto, Rancière señala: la interpretación de la igualdad propone o remite más bien a la igualdad de las inteligencias y a la capacidad que tiene cualquiera, no importa quién, de hablar y de ocuparse de asuntos comunes. Esta apreciación le va a conceder acercarse desde un horizonte renovado a la historia de los obreros, así como caracterizar tanto a la política y a la estética bajo un enfoque muy peculiar. La cuestión radica, en efecto, en entender que no tenemos que aleccionar a nadie, que no hay jerarquías del saber y que en este reparto de lo sensible pueden darse voces emancipadas, capaces de decir y hablar sin el dispositivo asignado por los lugares que ocupan o las tareas que hacen. Bueno, llegado a este punto, pasaré al siguiente desacuerdo. Rancière va a seguir trabajando sus objeciones a la crítica, realizando una relectura de la crítica a partir del 2009 hasta la actualidad. Ahora bien, dentro del pensamiento político de Rancière, en su conferencia Las desventuras del pensamiento crítico, obra clave para acercarse a su objeción a la tradición crítica, el filósofo francés va a rastrear una inversión de los verdaderos fines de la crítica y va a describir cómo fue territorializada por el capitalismo. De esta manera, el autor va a sugerir que es importante hacer una crítica de la crítica que implique otra forma de poner en práctica el pensamiento crítico. Aunado a lo anterior, Rancière, en otro texto anterior que se titula Sobre la importancia de la teoría crítica para los movimientos sociales actuales, va a plantear que lo que antes era considerado como un potente dispositivo para la transformación de la realidad social, ahora ha sufrido una inversión que consiste, entre otros asuntos, en mercantilizar toda protesta, convirtiéndola en espectáculo y además en propagar solo diagnósticos decadentes sin solución alguna. De ahí que para Rancière, esta forma de hacer crítica radica básicamente en tres ideas claves. 1. La denuncia de las mitologías de la mercancía. 2. De las ilusiones de la sociedad del consumo y del imperio del espectáculo. No obstante, pues es evidente que desde la lectura de Rancière, estas premisas sufrieron una modificación radical y en la actualidad se han transformado en un saber desesperanzado que ha dejado de lado formular proyectos de emancipación. Rancière va a argumentar, cito a Rancière, de modo que es necesario tomar en cuenta la persistencia de un modelo de interpretación y la inversión de su sentido si queremos emprender una verdadera crítica de la crítica. A partir de esto, el filósofo francés emprende la tarea de elegir algunos ejemplos del campo pues, de las artes, de la política y de la teoría para mostrar
este cambio de trayectoria. En el caso del arte, Rancière, en esta obra del espectador emancipado, va a tomar el ejemplo de dos fotografías. Tenemos a la izquierda la primera fotografía que se titula Sin título, en el 2005, de Josephine Metzger, y por el otro lado tenemos Bringing the World Home, que es un fotomontaje de otra artista que se llama Martha Rosler. Con estas imágenes, las artistas tienen como finalidad concientizar a los espectadores sobre la realidad oculta bajo la que funciona, pues, el sistema de dominación, que por un lado ofrece artículos y mercancías para el disfrute hedónico de algunos, a causa, pues, del terror y del sufrimiento de otros. De este modo, Rancière va a señalar, dice, se suponía que la conexión de las dos imágenes produjera un doble efecto, la conciencia del sistema de dominación en turno, que la conciencia que ligaba a esta felicidad doméstica norteamericana con la guerra imperialista, pero también un sistema de complicidad dentro de ese mismo sistema. Frente a esta imagen, pues Rancière va a desmantelar con minuciosa perspicacia pues el modus operandi de dichas fotografías, las cuales se encuentran influenciadas por la tradición crítica que busca tornar conscientes a los espectadores y a la vez producir un efecto de culpa desde la lectura de Rancière. Asimismo, el filósofo francés va a señalar, por un lado, la imagen te decía, esta es la realidad oculta que ustedes no saben ver. Deben tomar conciencia de ella y actuar de acuerdo con ese conocimiento. De ahí que estas premisas sigan reproduciendo la existencia de un ocultamiento de la realidad, la cual está velada para el ciudadano común al no tener conocimiento, pues, de las estrategias operativas del sistema dominante. Sin embargo, Rancière se va a deslindar tajantemente de aquella forma de ejercer crítica a través de estas imágenes, puesto que desde su particular enfoque, esta acepción de querer educar a las masas acríticas a través de imágenes que representan las atrocidades que ocurren en el mundo, no es garantía de que se vaya a propiciar una revolución de las formas de experimentar su horizonte existencial, ni mucho menos transformarlo. De tal forma que Rancière va a argumentar, cito a Rancière, pero no existe evidencia de que el conocimiento de una situación acarree el deseo de cambiarla. El dispositivo crítico apuntaba así a un doble efecto, una toma de conciencia de la realidad oculta y un sentimiento de culpabilidad en relación con la relación negada. Así, en esta misma dirección, Rancière va a continuar diciendo que se trata siempre de mostrar al espectador lo que no sabe ver y de avergonzarlo de lo que no quiere ver, a riesgo de que el dispositivo crítico se presente a su vez como una mercancía de lujo, perteneciente a la lógica que él mismo denuncia. Bien, llegado a este punto, pues hemos tratado de mostrar algunos de los argumentos de los que se vale Rancière para señalar que la forma de operar de estas artistas subyace bajo la influencia de la teoría crítica tradicional, y esto quiere decir que estas obras, desde el argumento de Rancière, solo reproducen el mecanismo de concientización a partir de las imágenes y por tanto pierde su mecanismo de eficacia. Además, Rancière va a señalar que esta característica, este afán de querer visibilizar porque no saben ver, de señalar porque son engañados, estuvo presente desde las primeras formas de la crítica social. Cito a Rancière, la desconexión actual entre la crítica del mercado y del espectáculo y cualquier objetivo emancipador es la forma última de una tensión que ha habitado el movimiento de la emancipación social desde su inicio. Así, resulta pues prudente preguntarnos qué significa esta desconexión para tratar de responder esta
desconexión, es una tensión y es un conflicto desigual que está desde la posición que ocupa el crítico, el intelectual, el científico social, el artista, explicador, y la posición de aquellos a quienes se dirige y a quienes destina su discurso o sus imágenes críticas. Esto quiere decir que desde el principio no solo habría una brecha entre estas dos posiciones, sino también una verdadera jerarquía. Y ahí radica el problema, puesto que el discurso de la crítica social es un discurso cuyo objetivo es la emancipación, pero cuyo dispositivo renueva el obstáculo para cualquier posible emancipación. ¿Por qué? Porque yace desde la desigualdad y desde el argumento de Rancière sigue reproduciendo la jerarquía entre los que saben ver y entre los que no saben ver, entre el que tiene el conocimiento de cómo opera la realidad y aquellos que son embrutecidos por el imperio de las imágenes y el espectáculo. A esto, pues sigue también algo que reprocha mucho Rancière a los intelectuales, pues esta superioridad de la inteligencia, puesto que son quienes mejor saben qué hacer con los ignorantes para liberarlos de estas ilusiones y mistificaciones en las que están atrapados. Por ello, Rancière no dudará en relacionar a esta figura de crítico social bajo los influjos, pues, de la herencia platónica, es decir, en aquellas premisas que nos condenaban a ser prisioneros de una cueva tomando imágenes por realidades y potenciando nuestra ignorancia a partir de meras copias del conocimiento del mundo ideal. En consecuencia, Rancière va a señalar una vez más que esta crítica hace referencia a una ignorancia que despliega en la ceguera de la mirada, pero también hace alusión a una ausencia de reflexión sobre lo que se ve y además a una parálisis para transformar sus conocimientos en energía militante. Cito a Rancière: los procedimientos de la crítica social, en efecto, tienen la finalidad de curar a los incapaces, a los que no saben ver, a los que no comprenden el sentido de lo que ven, a los que no saben transformar el saber adquirido en energía militante. Visto de esta manera, Rancière concibe la figura del intelectual como un médico que posee el deber moral de curar a esos ciegos incapaces de mirar correctamente el modus operandi del sistema dominante en turno y, contradictoriamente, dice Rancière, para que sigan curando esa enfermedad, pues esta, lamentablemente, tiene que seguir existiendo. En suma, la crítica desde el análisis de Rancière se concibe a sí misma como el aspecto intelectual de todo proceso histórico de emancipación y por tanto sus mecanismos de operación pierden todo propósito de eficacia, puesto que desde sus fundamentos está diseñada desde la desigualdad que presupone ser o no ser crítico. Entonces, bajo esta lupa, pues resulta necesario indagar en otras nuevas formas de emanciparse, sin las ataduras de esta crítica y sin la figura clave del maestro o el intelectual explicador. Y con esta exploración vamos a seguir pues con la particular lectura que hace Rancière de los conceptos de política y estética. Uno de los aspectos más originales del pensamiento de Rancière es precisamente su énfasis en la dimensión estética de la política y la dimensión política de la estética. Por esta razón, política es estética en un sentido amplio en cuanto se refiere a las distribuciones sensoriales que constituyen las jerarquías sociales, y la estética es política en cuanto que conceptos históricamente importantes como la naturaleza del arte y el papel del artista, lo que Rancière llama los regímenes artísticos, determinan las distribuciones de lo sensible en el dominio artístico y dan información sobre las distribuciones que caracterizan a la sociedad. De entrada, pues es importante aclarar lo que no es política desde la filosofía de Rancière, y aquí tenemos otro desacuerdo. Un primer aspecto va a señalar Rancière que ésta no se vincula con ningún procedimiento gubernamental.
De esta manera, pues, construye una radical diferencia entre aquellos que de inmediato piensan que lo político es lo indisociable al ejercicio del poder. En este sentido, Rancière señala: la política, en efecto, no es en primer lugar el ejercicio del poder o la lucha por el poder. Su marco no está definido de entrada por las leyes y las instituciones. La primera cuestión política es saber qué objetos y qué sujetos están consternidos por esas instituciones y esas leyes. ¿Qué formas de relaciones definen propiamente una comunidad política? ¿A qué objetos conciernen esas relaciones? ¿Y qué sujetos son aptos para designar esos objetos y para discutirlos? Esto, sin duda, hace énfasis en no confundir el vínculo que de inmediato ejercemos entre la política y las instituciones gubernamentales, así como las normativas que caracterizan el andamiaje social. En este sentido, la acepción de política de Rancière se edifica sobre una negación de lo que tenemos comprendido de antemano sobre su ser y deber ser en la esfera donde acontece la ciudadanía y sus interrelaciones. De modo que, para Rancière, la política se refiere a lo que se ve y a lo que se puede decir, a quien tiene competencia para ver y calidad para decir, a las propiedades de los espacios y a los posibles del tiempo. Pues, según Rancière, todos los órdenes sociales son constituidos a través de lo que él llama la distribución de lo sensible, es decir, el complejo sensorial que atraviesa a las personas, junto con esos supuestos implícitos acerca de las capacidades naturales que poseen de acuerdo al lugar que ocupan. Además, esta distribución se refiere a las sensibilidades que revelan la existencia de un común y los bordes que definen sus espacios y sus localidades. Esta división de lo sensible limita a un campo de copertenencia donde aquellos que participan de esta repartición sensible se identifican. Esta distribución incluye espacios, tiempos y actividades. La división de lo sensible muestra quién puede tomar parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y del espacio en lo que se ejerce dicha actividad. No obstante, para que este divisionismo sea funcional de acuerdo al orden instaurado, es necesario, pues, recurrir a un dispositivo de vigilancia que Rancière va a denominar el orden policial. Para comprender este concepto, es preciso tener en cuenta que el término policía se refiere a las reglas y a las convenciones cuyo objetivo es perpetuar la desigual distribución de lo sensible, junto con las creencias ampliamente ideológicas y valores que justifican la desigualdad social. Ejemplos del último incluyen la distinción público-privado, que se utiliza para excluir diferencias de sueldo desde el ámbito de la toma de decisiones públicas, la noción de identidad y la cultura nacional, que se utiliza para apoyar las restricciones sobre los derechos de grupos inmigrantes, y el tema de la política económica, que se utiliza para mantener el status quo desigual, según sea necesario, y a despedir a quienes no estén de acuerdo como soñadores utópicos. Ahora bien, la función de esta policía es evitar el brote, pues, de la genuina política en su condición emancipatoria. En tal sentido, va a construir un marco espacial en la sociedad, definiendo a cada uno según su ocupación y según su capital económico, puesto que su misión es instaurar la ley para que todo marche dentro de su mandato y los sujetos obedezcan. Así, se define una gran brecha entre los que tienen el poder y los que son sometidos al poder en todas sus variantes. Rancière dirá que la política es el intento intrínsecamente disruptivo por quienes son víctimas o excluidos por órdenes socialmente discriminatorios, la parte sin parte, para afirmarse como iguales de los privilegios y el poder. Aquí es preciso crear un vínculo o un sinónimo entre política y policía, que para Rancière va a ser lo mismo. Así pues, la política surge cuando se da una interrupción, la verdadera política, al convencionalismo social,
y quiebra parte del orden instaurado, es decir, en la consolidación de un acuerdo que determina cómo distribuir y cómo repartir, pues, las ocupaciones, los saberes y las sensibilidades de las cuales forman parte, ahora sí, que por destino o de manera natural. De modo que para Rancière este desacuerdo, es decir, cuando llega ya lo político, va a trastocar esta marginación y va a instaurar, en cambio, una fisura de ese orden ilegible, otorgándole un lugar reconocible dentro de la esfera de la igualdad. Por lo anterior, podemos afirmar que la política nace de lo diferencial e irrumpe frente a un consenso dado, y por tanto disloca los procesos destinados a gobernar, al afirmar que la política va precisamente en contra de ellos. Es decir, lo político va a subvertir, contraatacar, aniquilar todo proyecto de gubernamentalidad para crear otra dimensión distinta a las normativas creadas para ejercer el poder en sus diversas escalas. Es por ello que Rancière esboza la distinción entre política y policía, puesto que mientras la primera desea desmontar el orden establecido, la segunda gasta todo su potencial en mantener justamente ese orden. En efecto, pues, la apuesta ranceriana radica en su totalidad en la destrucción de la política, mal entendida, entre comillas, para llegar a una política bien entendida que crearía, pues, uno de los conceptos más revolucionarios de Rancière, que es precisamente este concepto de disenso, que es el siguiente desacuerdo que va a elaborar Rancière. Comúnmente hay un grupo de pensadores, me refiero sobre todo a aquellos que comulgan con las ideas del filósofo alemán Habermas, que es a través del consenso como vamos a lograr construir una comunidad de sujetos bien comunicados que tienen acuerdos comunes para alcanzar mejores condiciones de vida. No obstante, otro desacuerdo de Rancière va a argumentar que no es a través del consenso, sino del disenso. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto de disenso? Cito a Rancière: el disenso es una escena susceptible de sobrevenir en cualquier parte, en cualquier momento. Disenso significa una organización de lo sensible en la que no hay ni realidad oculta bajo las apariencias, ni régimen único de presentación y de interpretación. Por esta razón, disenso se puede asumir como una práctica vivencial. La vida aquí es muy importante para Rancière, que es capaz de hacer surgir lo político en su fuerza contingente, es decir, creadora de otros modos de vivir, de otras experiencias estéticas, de otras formas de aprender, todas ellas bajo el supuesto de la igualdad. Para ello, pues, será preciso recordar que una de las preocupaciones esenciales de Rancière es desmontar todos aquellos dispositivos sensoriales que transcurren dentro del orden policial, esto es, aquellos donde existen murallas que constriñen y determinan tanto al pensamiento como a la sensibilidad. De esta forma, podemos argumentar que el disenso es el arma y la vía para buscar otros cuadros, otras escenas, otras latitudes, otras puertas de vida. Va a decir Rancière que es el trabajo el que produce disenso, que cambia los modos de presentación sensible y las formas de enunciación al cambiar los marcos, las escalas o los ritmos, al construir relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular, lo común, lo visible y su significación. De ahí que el disenso, pues, no va a ser solamente una experiencia estética, sino también una experiencia cognitiva por el hecho de que pone nuevamente en juego, dice Rancière, al mismo tiempo la evidencia de lo que es percibido, pensable y factible, y la división de aquellos que son capaces de percibir, pensar
y modificar las coordenadas del mundo común. En este sentido, experimentar un disenso significa hacer una pausa que implica parar lo que Rancière va a nombrar el tiempo robado, ese tiempo robado donde la vida se convierte en trabajo y que en ocasiones nos vuelve incapaces de sentir, pensar, mirar y vivir de otra manera. Uno de los ejemplos más recurrentes en la obra de Rancière para mostrarnos o para señalarnos qué es una escena disensual es el que alude a Gauni, un carpintero del siglo XIX, que, según Rancière, por cuenta propia, escribió su experiencia de ser obrero sin ser obrero. Cito a Rancière: creyéndose en casa mientras no ha terminado la habitación que está entarimando, aprecia la disposición del lugar. Si la ventana da a un jardín o domina un horizonte pintoresco, por un momento detiene sus brazos y planea mentalmente hacia la espaciosa perspectiva para gozar de ella, mejor que los poseedores de las habitaciones vecinas. Esa mirada que separa de los brazos y corta el espacio de libre inactividad es una buena definición de disenso, el choque de dos regímenes de sensorialidad. Así, se estaría gestando una genuina práctica política y estética que emancipa a través de la construcción de estructuras sensibles en las que los cuerpos son arrancados de sus lugares asignados y muestran competencias verbales y capacidades emocionales que supuestamente no deberían tener en virtud del tiempo y del espacio que ocupan. Por tanto, en el núcleo del disenso hay procesos de desidentificación o procesos que desatan los lazos que amarran los cuerpos a lugares específicos, a las diversas formas de la privatización del habla o la emoción. De ahí que el trabajo de la emancipación social y política toma su origen en una manera diferente de percibir el mundo en que vivimos. De este modo, pues, emerge un sujeto que transgrede la esclavitud cotidiana y el hartazgo existencial, y que no se conforma con la pesadumbre y decadencia normalizada por las instituciones mediáticas o el pensamiento de los datos y los números de la reproducción incansable de los males del mundo. Así, cito a Rancière, el disenso no puede equipararse con alguna diferencia de opinión, como una disputa sobre qué medidas políticas adoptar, por quién votar y otras parecidas. Tampoco se trata de reemplazar a un grupo de gobernantes por otro. Consiste en desafiar la lógica misma del conteo que distingue a algunos cuerpos como seres políticos en posesión del lenguaje y consigna a otros a la simple emisión del ruido, que señala a unos como seres de decisión y acción y relega a otros a la esfera pasiva de la reproducción, que considera capaces de sentimientos y pensamientos refinados a unos y a otros como salvajes atrapados en la mera supervivencia. Muy bien, vamos cerrando. En esta conferencia tratamos de exponer algunos de los desacuerdos que elabora Rancière a la crítica desde la década de los 70 en su participación en la obra colectiva para leer El Capital junto a su profesor Althusser. Analizamos cómo desde su particular lectura esta solo reproduce la desigualdad y que el conocimiento de los medios de opresión no garantiza la emancipación porque ésta se presenta como una meta a alcanzar en un futuro y no como un punto de partida. Luego vimos el descubrimiento de Jacotot en los 80s a partir de la figura del maestro ignorante para desarrollar su concepto de igualdad de las inteligencias, donde se supone que la inteligencia es una y que los humanos no se dividen entre los que tienen acceso al conocimiento y los que no. Enseguida, pues abordamos algunos aspectos de la crítica en sus trabajos del 2010, donde además incorpora una crítica al arte político, que desde su particular lectura sigue anclado en el orden desigual entre los que saben ver y los que no saben ver.
Ahí va a decir que el artista con aspiraciones políticas sigue anclado en la pretensión de querer educar a las masas embrutecidas, reproduciendo la lógica de la denuncia y el desenmascaramiento, lo que a su vez va a reproducir la desigualdad. Bien, y voy a terminar con una cita de Rancière. No es la toma de conciencia de la explotación, ya la conocen, ni la solidaridad obrera, sino el deseo de ver lo que sucede al otro lado, el deseo de iniciarse en otra vida. Para terminar, también me gustaría generar la invitación para preguntarnos, para interrogarnos sobre las condiciones de posibilidad de estos desacuerdos en tiempos de pospandemia, en tiempos del antropoceno y los nuevos conflictos bélicos. Muchas gracias. Bien, la gracias a usted, doctora Carla. Muy interesante la disertación. De hecho, que vamos a tener algunas preguntas de parte de nuestro auditorio virtual. Muy bien, los colegas que deseen hacer la pregunta, por favor, pueden formularla. Adelante. Bueno, mientras nuestros colegas van de repente preparando sus preguntas, doctora, me gustaría justamente a mí hacerle una consulta al respecto sobre la disertación, porque es cierto de que usted menciona, ¿no es cierto?, de que hay una cosa que es la alienación, ¿no? Un hecho que es la alienación. Y entonces, ¿cuál sería la diferenciación en este caso? Por supuesto, siendo crítico al puro estilo de nuestro autor que usted lo ha mencionado, ¿qué sería lo que es la enajenación? ¿Cuál sería la diferencia en estos dos términos o estas dos categorías filosóficas que lo menciona el marxismo? Por favor, doctora Carla. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Si bien Rancière no hace una distinción específica entre alienación y enajenación, sí los vincula dentro de esa misma sospecha que él tiene hacia los supuestos del marxismo altuseriano, es decir, a esa apuesta del saber, del conocimiento y de la ciencia, de los modos operativos, de los diversos operativos o dispositivos, aparatos ideológicos del Estado en este caso, que lo que Rancière señala, los embrutecidos, los ignorantes, los obreros que no tienen acceso a esta ciencia, a este conocimiento, no saben ver. Y de esta manera, vivir alienado o vivir enajenado, aclarando que no se hace la distinción, sería vivir de manera ciega, sería vivir en el ámbito de la ignorancia, desconociendo que son oprimidos, que son explotados y que son engañados. Bien, muchas gracias por la respuesta. Los colegas que desean formular su pregunta. Bueno, yo sí podría hacer una pregunta. Adelante, Diego, adelante. Listo, muchas gracias. Sí, en principio, muchas gracias por la presentación. Ha estado bastante interesante. Bueno, Rancière es un autor cuyos textos sí me llaman la atención, pero de todos modos yo no soy un experto, así que aprovechando que usted está acá, me gustaría que, digamos, me deje un poco más en claro esto que se mencionó al comienzo, ¿no? La metáfora escogida, para a partir de su respuesta tal vez repreguntar algo más. ¿Me puedes elaborar un poquito más la pregunta? Sí, lo que pasa es que a mí me dejó pensando un poco esta expresión de la metáfora escogida, ¿listo? Porque lo comparaba con autores como, digamos, lo comparaba con Wittgenstein, que también utiliza mucho la metáfora, pero él no se refiere a una metáfora escogida, sino a una metáfora que se impone, más bien. Entonces, yo quiero saber si esta metáfora estaría al nivel de una metáfora que se impone, digamos, es un tipo de relación no usual, es un tipo de relación inusual, el otro tipo de metáfora, que no tiene que ver con una metáfora interpretativa, ¿listo? Sino más bien que es una metáfora que está al nivel más primitivo, más reactivo, digamos, más a nivel afectivo, por decirlo así.
Muy bien, gracias por tu pregunta. Para Rancière, pues hay un orden policial y este mismo orden policial tiene un reparto de lo sensible. Bajo este reparto de lo sensible, podríamos decir que se dictamina o se impone, se configura qué emociones o qué es lo que puedes percibir y qué es lo que no puedes percibir de acuerdo al lugar y a la ocupación que te ha tocado de cierta manera por destino ocupar. Entonces, cuando la vida está atrapada en este régimen policial, pues podríamos decir que la experiencia estética, la experiencia de lo sensible, aclarando que no se relaciona únicamente con las obras de arte, pues tiene ciertas restricciones, sobre todo porque la vida queda aprisionada o relegada a lo que llama Rancière el tiempo robado. Hay un tiempo robado en ese reparto de lo sensible que es como un orden, una distribución de lo sensorial, y esto te limita para poder tener experiencias liberadoras. Sin embargo, lo que puntualiza Rancière es que cualquiera puede tener esas experiencias sensoriales liberadoras a través del disenso y que no necesariamente proviene de alguien que tiene una sensibilidad refinada o de alguien que tiene el conocimiento de la historia del arte o de la historia de la sensibilidad, y que puede ser una experiencia contingente. Bien, doctora, muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguien de la sala de repente desea hacer alguna pregunta al respecto sobre el tema tocado, por favor? Bien, bueno, no nos queda más que agradecer a nombre del Departamento Académico de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Doctora Carla, muchas gracias por el tiempo que se nos ha brindado. Entonces, yo creo que esta no será la única oportunidad. Imagino que en lo posterior siempre estaremos en contacto para que de alguna manera también nos pueda brindar una conferencia parecida y de esa manera poder enterarnos mucho más respecto a toda la sapiencia que usted de repente maneja en su preparación, doctora. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Buenas noches, doctora. Buenas Colegas, noches. buenas noches también con todos ustedes, colegas.